Ok, como les estaba mencionando, las relaciones gregorias son cuando animales de diferentes regiones se agregan a una gran cantidad de animales que van emigrando. Por ejemplo, las aves. Cuando nosotros vemos en el cielo que las aves van emigrando, vemos grandes cantidades enormes. Pero no es que todas esas aves vivan de esa forma, vivan grandes cantidades, sino que se van agregando. Entonces, esta relación es una de ellas. Igual los New, que vemos millones que van emigrando, no es que esas grandes manadas de millones vivan juntos, sino que se van agregando. Y esta es una relación más o positiva porque beneficia a las grandes manadas por algún depredador cuando miran grandes multitudes ya no se atreven a depredarlo. La otra relación intraespecífica son las relaciones sociales o estatales. Estas prácticamente son relaciones que tienen niveles jerárquicos. Hay unos que dominan a otros, siempre en seres vivos de las mismas especies. Y cada uno de los individuos tiene su papel principal en, en la sociedad que forman. Por ejemplo, las abejas, ellas forman una sociedad estatal que hay niveles jerárquicos. Primero está la reina, que solo se dedica a reproducir la especie, los zánganos, que solo se dedican a fecundar a la reina, y las obreras, que son el nivel más bajo, que es la que trabajan siempre. Esta es una relación positiva, como vemos estos signos acá, porque todos se ayudan unos con otros. Aunque las obreras hacen el mayor trabajo, pero si la reina no existiera, tampoco ellas dejarían de existir, porque ya no habría especie. Otra relación intraespecífica son relaciones coloniales. Esto se da más que todo en algunos seres vivos inmóviles. Por ejemplo, los árboles que forman colonia de árboles o los corales, como vemos acá. Todos estos corales forman unas grandes colonias y viven unos a la par de otros. Y esto les ayuda, por ejemplo, a conseguir mayor alimento porque juntos hacen una gran masa y pueden atraer peces, pueden atraer plancton. También esto les ayuda a tener mayor reproducción gracias a que estos seres vivos, los corales, estos son animales, ¿verdad? No son plantas, pero ellos, el movimiento que tienen es bien lento. Entonces, que estén todos juntos favorece su reproducción. Ya no hay necesidad que se anden buscando unos con otros. Por eso esta relación, las relaciones coloniales son también positivas. Y por último, en las relaciones intraespecíficas tenemos las relaciones de cooperación. Estas pueden ser de diferentes formas, más que todo familiares, y se pueden presentar en parentales monógamas, que están formadas prácticamente solo por un macho y una hembra. Esta relación beneficia a la pareja, por ejemplo, las aves, que cuando se unen para reproducirse, el macho consigue alimento y la hembra cuida el huevo o viceversa. La hembra busca alimento y el macho cuida el huevo. Entonces hay una relación de cooperación. Pero estas relaciones familiares no solo se dan entre macho y hembra, sino que también pueden estar formadas por más, ¿verdad? Por ejemplo, un macho y varias hembras. Este es el caso de los gallos. El gallo tiene bastantes gallinas y esa es una relación de cooperación. Aunque también puede ser de matriarcales. Por ejemplo,
y los elefantes, todos ellos tienen una matriarca que ella la dirige a lugares donde hay fuentes de agua, donde hay alimento, y prácticamente es la que conoce todos los caminos para que son menos peligrosos. Y la relación esta es positiva porque todos cooperan unos entre otros. Y así se dividen las relaciones intraespecíficas, que como nosotros podemos ver, se dan todas entre seres vivos de la misma especie. Ahora vamos a ver las relaciones, permítanme. Las relaciones interespecíficas, que es algo que ya hemos estudiado en noveno grado. Por eso lo voy a mencionar un poco rápido. Entre las relaciones interespecíficas tenemos, por ejemplo, el mutualismo. El mutualismo es relación que se da entre seres vivos de diferentes especies. Aquí hay una gran diferencia entre las interespecíficas y las intraespecíficas. Estos seres vivos que se dan entre diferentes especies, la relación es positiva. Como vemos acá, es más. Esto se da que ellos se ayudan mutuamente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, pero voy a hablar de esta imagen que vemos acá. Por ejemplo, la abeja y la flor, y la planta, mejor dicho. La abeja se alimenta del néctar de la flor y la planta recibe el beneficio de que la abeja haga el proceso de reproducción, lleve el polen de esta flor a otra. Entonces ahí se está beneficiando tanto la abeja como la planta. Entonces hay un beneficio mutuo. E igual aquí dice, hay una especie de aves que se alimentan de parásitos de los búfalos y hay una relación mutua. El búfalo permite que el ave lo limpie y el ave obtiene alimento. Otro tipo de relación interespecífica entre los seres vivos es la relación de depredación. Esta relación es más menos, entonces esta relación es negativa. ¿Por qué es más y es menos? Porque una se beneficia y la otra se perjudica. Y esta relación se establece cuando una especie, que es el depredador, se alimenta de la otra, que se le llama presa. Normalmente en esta presa muere, no sigue viva. Y normalmente también el depredador suele ser de mayor tamaño que la presa. Por ejemplo, esto que vemos acá es una mantis que se está alimentando de un insecto. La mantis tiene mayor tamaño y el insecto tiene menor tamaño y la mantis se está beneficiando porque está obteniendo todos los nutrientes del insecto. Por eso aquí es más. Pero el insecto tiene menos porque él prácticamente muere y entonces esa relación no es beneficiosa para él. Esta relación no solo se da aquí, ¿verdad? Sino que se da en todo tipo de seres vivos. Igual la depredación más cotidiana que nosotros podemos visualizar es la del gato y el ratón, ¿verdad? El gato caza al ratón para alimentarse y el ratón muere. Es una relación de depredación. Esta es una relación interespecífica que se puede considerar neutra. Por eso aquí vemos un más y aquí vemos el 0 que representa que es neutro. Aunque también podría ser más por 0, podría ser, bueno, siempre sigue siendo neutra.
Esta relación es el comensalismo. Se da entre dos especies, se da entre dos individuos de diferentes especies, donde una de ellas es el comensal. Comensal significa alguien que come. Entonces este ser vivo es el que se va a comer sin pagar la cuenta, digamos así. Por ejemplo, estos peces que nosotros vemos que siempre andan abajo de los tiburones en los documentales, ¿verdad? Porque nadie ha visto un tiburón de cerca, o a menos que alguien haya viajado. Entonces, estos peces que vemos acá no perjudican al tiburón, o sea, no lo depredan, ni siquiera le absorben su sangre. Por eso es una relación neutra. El tiburón no se beneficia ni recibe daño. Pero los peces, estos sí se benefician del tiburón. ¿Cómo se benefician? Cuando el tiburón caza una presa, con la violencia que lo empieza a depredar, lo despedaza y deja grandes cantidades de partículas. Entonces estos peces que vemos acá, estos son pequeños y se alimentan de todas esas partículas. E incluso hay unos que se atreven y se meten adentro de la boca del tiburón para comer los restos que han quedado en sus dientes. Pero el tiburón, como les había mencionado antes, él no recibe ni beneficio ni se perjudica porque las partículas que estos peces se comen para el tiburón ya no le sirven. Entonces, así consiste la relación del comensalismo, donde está el comensal, que es el que come, es el que se beneficia, y está el otra especie, que este no recibe ningún daño. Otro tipo de relación interespecífica que se da en los seres vivos es la relación de la simbiosis. Esta es muy parecida, como dice acá, al mutualismo. Recordemos el mutualismo, que ambas especies se beneficiaban una a la otra. Igualmente, este es positivo y positivo, entonces esta es una relación positiva. Las relaciones interespecíficas pueden ser positivas, pueden ser neutras o pueden ser negativas. En este caso ya vimos una neutra, ya vimos una negativa y ahora una positiva. En simbiosis, las especies de seres vivos que están relacionando, que están interactuando, las dos salen beneficiadas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la simbiosis y el mutualismo? Bueno, la diferencia está acá, que las dos especies no pueden vivir de forma independiente y necesariamente y necesitan una a la otra para subsistir. Entonces aquí está la gran diferencia. En cambio, el mutualismo, imaginemos que por dado caso en las flores no hay un panal de abejas cerca, puede llegar otro insecto y realizar la reproducción, ¿verdad? Recoger el polen y llevarlo a otra parte, por ejemplo, las moscas. E incluso los murciélagos pueden realizar este proceso. A diferencia de la simbiosis, que las dos especies de seres vivos, una depende de la otra y viceversa. Si una no está, deja de existir la otra. Un ejemplo bien clásico de la simbiosis son los líquenes. Los líquenes es algo que más de algunos lo hemos visto, o los que somos observadores, miran los árboles y miran grandes cantidades de parches, por ejemplo, blancos o amarillos en este caso, que algunos piensan que son parásitos. Podrían ser parásitos, pero a lo que quiero llegar es que esta es una asociación entre hongos y algas, que tanto el hongo depende de la alga como la alga depende del hongo para poder subsistir.
Por ejemplo, la alga se alimenta de la humedad que proporciona el hongo, y el hongo se alimenta de todos los seres vivos que llegan a descomponerse en la alga. Entonces hay una relación de simbiosis donde dos seres vivos se benefician, pero si uno se separa del otro, prácticamente se rompe la relación y los dos dejan de existir. Eso quiero que lo tengan bastante claro para que no confundan la simbiosis con el mutualismo. Otra de las relaciones interespecíficas es la competencia. Esta relación también se da entre las intraespecíficas. Como vimos al inicio de esta presentación, la competencia se da en algunos seres vivos para el derecho de reproducción o el derecho de alimentación. En este caso también se da con la competencia entre seres vivos de diferentes especies, y esta relación es más, menos, multiplicando esto sale menos. Entonces esta relación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque uno se beneficia y el otro se perjudica. Una de los ejemplos más clásicos, y creo que todos tenemos conocimiento de esto, es la competencia que se da entre las hienas y los leones por obtener presas. Esto se da en África. Y si observan algún documental, siempre van a terminar viendo esto. La competencia que se da entre las hienas y los leones para obtener presas. Y algunas veces, depende del número de leones, puede hacer que estos se beneficien, que obtengan las presas, o puede ser que estos no salgan beneficiados. Imaginen que hay una gran cantidad de hienas, les quitan la presa del león y entonces se da una competencia, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor número y cuáles son mejores depredadores? No confundan la competencia interespecífica con la competencia intraespecífica. Como vemos acá, la hiena con el león son diferentes especies y están compitiendo por alimentos, no por el derecho a reproducción como vimos en la competencia intraespecífica. Una relación que se da también entre los seres vivos es el parasitismo. Esta relación es interespecífica porque se da entre seres vivos de diferentes especies. Y esta igualmente es más menos. Entonces esta es negativa, una relación negativa. Esto se da porque uno sale beneficiado y el otro sale perjudicado. Una diferencia entre el parasitismo y la depredación es que la presa, en este caso, no muere. La depredación, la presa sí muere. El parasitismo solo es de un ser vivo que se aloja en el cuerpo de otro y empieza a alimentarse de este. Estos parásitos pueden ser ectoparásitos, que estos viven afuera del cuerpo de la presa. Estos pueden ser, por ejemplo, los piojos, las pulgas, las garrapatas, o pueden ser los zancudos. En el caso de nosotros tenemos una relación de parasitismo con los zancudos. Ellos absorben nuestra sangre, ellos se benefician porque obtienen alimento y nosotros salimos mal porque nos están consumiendo nuestra sangre y llega un momento que nos puede dar dengue o nos puede dar alguna enfermedad relacionada con la sangre. Pero también están los endoparásitos, que estos viven adentro de la presa, que por ejemplo las tenias, que antes se hablaba mucho de esto, hoy ya no, aunque también los parásitos. Los parásitos se están alimentando de la presa o de todo lo que consume la presa, pero una de las características es que normalmente no lo matan, a menos que sean de los parásitos rojos que se van al cerebro, y ahí sí ya hay problema.
Esto es una de las principales características de esta relación, que le produce daño, pero sin llegar a matarlo. Hay diferencia entre el parasitismo y la depredación. Bueno, para ir finalizando,